Nunca pensé que mi vida daría un giro tan dramático a esta edad. Siempre me consideré una mujer respetable, dedicada a mi familia y a mis principios. Mi hija Clara era mi orgullo, y cuando se casó con Alejandro hace 5 años, sentí que nuestra familia estaba completa. Él parecía el yerno perfecto, atento, cariñoso y siempre dispuesto a ayudar. Pero las apariencias pueden ser engañosas, y pronto descubriría que las sonrisas amables pueden ocultar intenciones mucho más oscuras. Todo comenzó de manera tan sutil que apenas lo noté al principio. Las visitas a casa de Clara y Alejandro siempre habían sido agradables, llenas de risas y conversaciones amenas. Pero poco a poco empecé a notar cambios en el comportamiento de Alejandro hacia mí. Sus miradas se volvieron más intensas, sus cumplidos más frecuentes y sus gestos más cercanos de lo que deberían ser. Al principio, me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Alejandro siempre había sido amable y quizás solo estaba siendo más atento ahora que nos conocíamos mejor. Pero con el paso del tiempo, se volvió imposible ignorar la tensión que crecía entre nosotros. Una tarde, mientras ayudaba a Clara en la cocina, Alejandro entró con la excusa de buscar un vaso de agua. Se acercó más de lo necesario, rozando mi brazo al alcanzar la alacena. El contacto, aunque breve, envió una descarga eléctrica por mi cuerpo. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y vi en sus ojos un deseo que me dejó sin aliento. Me aparté rápidamente, confundida y alarmada por mi propia reacción. A partir de ese momento, cada encuentro con Alejandro se convirtió en una prueba para mi voluntad. Sus insinuaciones se volvieron más audaces, encontrando momentos para quedarnos a solas y hacerme cumplidos que iban más allá de la simple cortesía. Me tocaba la mano al pasarme objetos, dejando que el contacto durara más de lo necesario. Su voz bajaba de tono cuando se dirigía a mí, cargada de un significado que me negaba a reconocer. Me sentía atrapada en una pesadilla. Por un lado, estaba la culpa aplastante de sentirme atraída por el marido de mi hija. Por otro, una parte de mí, una parte que creía dormida hacía mucho tiempo, respondía a sus avances con una intensidad que me aterrorizaba. Cada noche, al acostarme junto a mi marido, me sentía como una impostora, incapaz de compartir el tormento que me consumía. Intenté distanciarme, hacer menos visitas, inventar excusas para no quedarme a solas con Alejandro, pero él siempre encontraba la manera de acercarse, de crear esos momentos de intimidad que me dejaban temblando y confundida. Una noche, durante una cena familiar, sentí su pie rozar el mío bajo la mesa. El contacto fue tan inesperado que dejé caer mi tenedor, atrayendo la atención de todos. Alejandro me miró con una sonrisa inocente, como si nada hubiera pasado, mientras yo luchaba por recuperar la compostura. La situación llegó a su punto crítico durante el cumpleaños de Clara. Habíamos organizado una pequeña reunión en su casa, y yo me ofrecí a ayudar con los preparativos. Llegué temprano, esperando encontrar a Clara, pero fue Alejandro quien me recibió en la puerta. Clara tuvo que salir a recoger el pastel. Me informó con una sonrisa que hizo que mi corazón se acelerara. Pero pasa, podemos empezar a decorar. Entré con cautela, consciente de que estábamos solos en la casa. Mientras colocábamos las guirnaldas y los globos, Alejandro no dejaba de buscar excusas para acercarse, para rozar mi mano o mi cintura. El aire se volvía cada vez más denso, cargado de una tensión que amenazaba con estallar en cualquier momento. Finalmente, mientras colgábamos un cartel en la sala, Alejandro se giró hacia mí, sus ojos ardiendo con una intensidad que me paralizó. «No puedo seguir fingiendo», susurró, acercándose peligrosamente. «Llevo meses pensando en ti, soñando contigo, sé que tú también lo sientes». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Una parte de mí quería huir, gritar, negar todo, pero otra parte, una parte que me avergonzaba reconocer, quería rendirse a ese deseo prohibido
Esto está mal, logré decir. Mi voz apenas un susurro. Piensa en Clara, en tu matrimonio. Alejandro dio un paso más, acorralándome contra la pared. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia, y mi mente se nublaba con cada segundo que pasaba. Solo un beso, murmuró, inclinándose hacia mí. Un beso, y si me dices que no sientes nada, nunca volveré a mencionarlo. Cerré los ojos, dividida entre el deseo y la culpa. Sus labios estaban a milímetros de los míos cuando el sonido de un coche aparcando nos sobresaltó. Nos separamos de golpe, justo cuando la puerta se abría y Clara entraba con el pastel. El resto de la fiesta fue una tortura. Sonreía y conversaba, pero por dentro estaba destrozada. Cada vez que miraba a Clara, a mi marido, sentía que les estaba traicionando, y Alejandro actuaba como si nada hubiera pasado, siendo el perfecto anfitrión y esposo devoto. Su habilidad para fingir solo aumentaba mi confusión y mi culpa. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Los días siguientes fueron un infierno de indecisión y autorreproche. No podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Me atormentaba pensando en qué habría pasado si Clara no hubiera llegado en ese momento. ¿Habría tenido la fuerza para rechazar a Alejandro? ¿O habría sucumbido a la tentación, destruyendo mi matrimonio y la felicidad de mi hija en un momento de debilidad? Decidí que necesitaba alejarme, poner distancia física y emocional. Le dije a mi marido que necesitábamos unas vacaciones, solo nosotros dos. Él, ajeno a mi tormento interior, aceptó, encantado. Pasamos 2 semanas en la costa y traté desesperadamente de reconectar con él, de recordar por qué nos habíamos casado, por qué lo amaba, pero la sombra de Alejandro se interponía entre nosotros, un secreto que me corroía por dentro. Al regresar, esperaba sentirme más fuerte, más decidida a poner fin a esta locura. Pero bastó una llamada de Clara, invitándonos a cenar, para que todos mis miedos y deseos reprimidos volvieran a la superficie. La cena fue una prueba de mi resistencia. Alejandro estaba allí, por supuesto, siendo el anfitrión perfecto. Pero sus ojos me buscaban constantemente, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que me faltaba el aire. En un momento, mientras Clara estaba en la cocina y mi marido en el baño, Alejandro se acercó a mí con la excusa de rellenar mi copa. «Te he echado de menos», susurró, tan bajo que apenas pude oírlo. «No, he dejado de pensar en ti ni un solo día». Quise responder, decirle que parara, que esto no podía continuar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. En ese momento, Clara regresó con el postre, y Alejandro volvió a su asiento como si nada hubiera pasado. Esa noche, en la intimidad de nuestra habitación, mi marido notó que algo no estaba bien. Me preguntó si me pasaba algo, si estaba preocupada por algo. Por un momento, estuve a punto de confesarlo todo, de liberarme de este peso que me estaba destruyendo. Pero el miedo a perderlo, a destrozar nuestra familia, me hizo guardar silencio una vez más. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Vivía en un estado constante de ansiedad, temiendo cada encuentro con Alejandro, pero, al mismo tiempo, anhelándolos en secreto. Me odiaba por ello, me sentía sucia y traidora. Mi relación con Clara se volvió tensa. Ella notaba que algo había cambiado, aunque no podía imaginar que fue durante una tarde lluviosa cuando todo explotó. Había ido a casa de Clara para ayudarla con unos preparativos para el baby shower de una amiga. No esperaba que Alejandro estuviera allí, pero cuando llegué, Clara me informó que tenía que salir urgentemente a recoger unos materiales que faltaban. «Alejandro te ayudará con lo que necesites», me dijo antes de salir, dejándonos solos. El silencio que siguió a su partida fue ensordecedor. Alejandro y yo nos miramos,
conscientes de que estábamos solos por primera vez desde aquel casi beso en el cumpleaños de Clara. La tensión era palpable, el aire tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. «Deberíamos empezar con las decoraciones», dije, tratando de mantener un tono normal, de actuar como si nada pasara. Alejandro asintió y comenzamos a trabajar en silencio, pero cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar materiales, cada vez que nuestros cuerpos se acercaban más de lo necesario, sentía que estaba al borde de un precipicio. Finalmente, mientras colgábamos una guirnalda, nuestros ojos se encontraron y todo el deseo reprimido, toda la tensión acumulada durante meses explotó. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro me besó. Fue un beso desesperado, lleno de pasión y culpa a partes, iguales. Por un momento, me perdí en esa sensación, olvidando todo lo demás. Pero tan rápido como había comenzado, terminó. Me aparté bruscamente, horrorizada por lo que acababa de suceder. «No», dije, mi voz temblando, «esto no puede pasar nunca». Alejandro me miró, sus ojos una mezcla de deseo y arrepentimiento. «Lo siento», murmuró, «yo no debía hacerlo, pero no puedo negar lo que siento por ti». «Esto está mal», respondí, luchando por mantener la calma. «Piensa en Clara, en tu hijo por nacer. No podemos hacer esto». En ese momento, escuchamos el sonido de llaves en la puerta. Clara había regresado. Nos separamos rápidamente, tratando de actuar con normalidad, pero el daño ya estaba hecho. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La culpa me consumía. No podía mirar a Clara a los ojos sin sentir que la estaba traicionando. Mi marido notaba que algo andaba mal, pero yo seguía incapaz de confesarle la verdad. Fue una semana después cuando todo se derrumbó. Estábamos cenando en familia, Clara, Alejandro, mi marido y yo. La conversación fluía normalmente, pero yo apenas podía concentrarme, consciente de cada movimiento de Alejandro, de cada mirada furtiva. De repente, Clara se puso de pie, su rostro pálido. «Tengo algo que decirles», anunció, su voz temblorosa. Todos la miramos, expectantes. Yo sentía que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Temiendo lo peor, «Estoy embarazada», dijo Clara, una sonrisa nerviosa en su rostro. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Vi la sorpresa en el rostro de Alejandro, la alegría en el de mi marido. Y entonces, la realidad de lo que habíamos estado a punto de hacer me golpeó con toda su fuerza. «Eso es maravilloso, cariño», logré decir, poniéndome de pie para abrazar a mi hija, pero mientras la abrazaba, mis ojos se encontraron con los de Alejandro. Vi en ellos el mismo shock, la misma comprensión de lo cerca que habíamos estado de destruir algo precioso. Esa noche, después de la cena, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, con este secreto envenenando todo lo que amaba. Esperé a que mi marido se acostara y luego me senté en la cocina, con una taza de té que se enfriaba entre mis manos. Pensé en Clara, en la vida que crecía dentro de ella. Pensé en mi marido, en los años que habíamos compartido, en el amor que aún sentía por él. Y pensé en Alejandro, en la atracción que había estado a punto de arruinarlo todo. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Alejandro. «Lo que pasó entre nosotros fue un error. Por el bien de todos, especialmente de Clara y tu futuro hijo, debemos olvidarlo y seguir adelante. No volveremos a hablar de esto. Te pido que respetes esta decisión». Envié el mensaje y luego, con un suspiro, borré el número de Alejandro de mis contactos. Era un pequeño paso, pero sentía que era el comienzo de mi redención. Los meses siguientes fueron difíciles. Cada vez que veía a Clara, con su vientre creciendo, sentía una mezcla de alegría y remordimiento. Alejandro mantuvo su distancia, respetando mi decisión. Nuestras interacciones se volvieron formales, casi frías, pero era mejor así. Me enfoqué en mi matrimonio, en reconectar con mi marido,
Le sugerí que tomáramos clases de baile juntos, algo que siempre habíamos querido hacer. Poco a poco, sentí que volvíamos a encontrarnos, que el amor que habíamos compartido durante tantos años volvía a florecer. El día que nació mi nieto fue uno de los más emotivos de mi vida, sosteniendo a ese pequeño ser en mis brazos. Sentí que se me daba una segunda oportunidad. Miré a Clara, exhausta pero radiante, y a Alejandro, orgulloso y emocionado, y supe que había tomado la decisión correcta. Esa noche, de vuelta en casa, mi marido me abrazó por detrás mientras mirábamos por la ventana. «Ha sido un día increíble», dijo, besando mi mejilla. «¿Estás bien? Te noto pensativa». Respiré profundamente, sintiendo el peso de los secretos que había guardado durante tanto tiempo. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Tenemos que hablar», dije suavemente, girándome para mirarlo a los ojos. «Hay algo que necesito confesarte». Vi la preocupación crecer en su rostro, pero también la determinación de escuchar lo que tenía que decir. Nos sentamos en el sofá y con el corazón latiendo fuertemente comencé a hablar. Le conté todo, las insinuaciones de Alejandro, mis propios sentimientos confusos, el beso que casi destruye nuestra familia. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero me obligué a continuar, a enfrentar la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Mi marido escuchó en silencio, su rostro una máscara de emociones contenidas. Cuando terminé, el silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé, temiendo su reacción, preparándome para lo peor. Finalmente, habló. Su voz era tranquila, pero pude sentir el dolor detrás de sus palabras. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Tenía miedo», confesé. «Miedo de perderte, de destruir nuestra familia. Pensé que podía manejarlo sola, que pasaría, pero me equivoqué y lo siento tanto». Mi marido se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente se volvió hacia mí, vi una mezcla de dolor y determinación en sus ojos. «No voy a mentirte», dijo. «Esto duele. Me duele que no confiaras en mí lo suficiente para contármelo antes, pero también entiendo el miedo y la confusión que debiste sentir». Se sentó de nuevo a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. «Hemos pasado por mucho juntos. No voy a dejar que esto nos destruya, pero necesitamos trabajar en esto juntos». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma atormentada. Nos abrazamos, llorando juntos, comenzando el largo proceso de sanación y reconstrucción de la confianza. Los meses siguientes fueron difíciles. Tuvimos largas conversaciones, algunas dolorosas, otras llenas de esperanza. Decidimos buscar ayuda profesional y las sesiones de terapia de pareja nos ayudaron a abordar no solo este incidente, sino también otros problemas que habíamos estado ignorando durante años. Mientras tanto, mi relación con Clara y Alejandro también tuvo que evolucionar. Decidí ser honesta con Clara, contándole una versión suavizada de lo sucedido. Fue una conversación dolorosa, llena de lágrimas y reproches, pero también de amor y, finalmente, de perdón. Clara, mostrando una madurez que me sorprendió, decidió trabajar en su matrimonio con Alejandro, entendiendo que todos cometemos errores. Mi interacción con Alejandro se volvió estrictamente formal y limitada a las reuniones familiares. Él respetó mis deseos y mantuvo la distancia, concentrándose en su papel de esposo y padre. A medida que pasaba el tiempo, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. La honestidad, aunque dolorosa al principio, había sido liberadora. Mi relación con mi marido, lejos de destruirse, se fortaleció. Aprendimos a comunicarnos mejor, a confiar el uno en el otro de una manera más profunda. Ver crecer a mi nieto se convirtió en una de las mayores alegrías de mi vida. Cada sonrisa, cada pequeño logro,
era un recordatorio de lo cerca que había estado de perder todo esto. Me dediqué a ser la mejor abuela y madre que podía ser, agradecida por la segunda oportunidad que se me había dado. Un año después de mi confesión, mi marido y yo renovamos nuestros votos en una pequeña ceremonia con nuestra familia más cercana, mientras nos mirábamos a los ojos, repitiendo nuestras promesas con un nuevo entendimiento y una apreciación más profunda. Sentí que realmente estábamos comenzando un nuevo capítulo en nuestras vidas. Esa noche, mientras bailábamos lentamente en nuestro jardín, bajo las estrellas, mi marido me susurró al oído: «Estoy orgulloso de nosotros, de lo que hemos superado, de lo que hemos construido». Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Yo también», respondí suavemente. «Te amo, más que nunca». Y era cierto, el camino había sido difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda, pero al final había aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la honestidad, la comunicación y el verdadero significado del amor y el compromiso. Mientras la música suave nos envolvía y las luces tenues del jardín brillaban a nuestro alrededor, me di cuenta de que esta experiencia, por dolorosa que hubiera sido, nos había llevado a un lugar mejor. Habíamos enfrentado una tormenta y habíamos salido más fuertes al otro lado. Miré hacia la casa, donde podía ver a Clara y Alejandro arrullando a su bebé, y sentí una oleada de gratitud. A pesar de nuestros errores, a pesar de los momentos de debilidad, habíamos logrado preservar lo más importante: nuestra familia. Esa noche, mientras me acostaba junto a mi marido, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante no sería siempre fácil, que aún habría momentos de duda y dificultad, pero también sabía que teníamos las herramientas y la fuerza para enfrentarlos juntos. Cerré los ojos, agradecida por las lecciones aprendidas, por el amor redescubierto y por la oportunidad de comenzar de nuevo. Mi última reflexión antes de quedarme dormida fue que, a veces, es necesario enfrentar nuestros mayores miedos y errores para encontrar nuestra verdadera fuerza y el verdadero significado del amor. A la mañana siguiente, desperté con una nueva determinación. Decidí que era hora de no solo sanar las heridas del pasado, sino también de construir activamente un futuro mejor. Comencé a involucrarme más en la comunidad, ofreciéndome como voluntaria en un centro local para mujeres en crisis. Compartir mi experiencia, aunque de manera anónima, ayudó a otras mujeres que se enfrentaban a dilemas similares, y descubrí que ayudar a otros era una forma poderosa de continuar mi propio proceso de sanación. Mi relación con Clara también floreció de una manera inesperada. Nuestra honestidad mutua nos había acercado, y ahora compartíamos un vínculo más profundo. Pasábamos más tiempo juntas, no solo como madre e hija, sino como amigas y confidentes. Ver su fortaleza al manejar su propio matrimonio y la maternidad me llenaba de orgullo y me inspiraba a ser mejor cada día. Con el tiempo, las reuniones familiares dejaron de ser momentos de tensión y se convirtieron nuevamente en ocasiones de alegría y celebración. Alejandro y yo logramos establecer una relación cordial y respetuosa, centrada en nuestro amor, compartido por Clara y nuestro nieto. Aunque nunca volvimos a la familiaridad de antes, encontramos un equilibrio que permitió a nuestra familia funcionar armoniosamente. Mi marido, por su parte, me sorprendía constantemente con su capacidad de perdón y su compromiso con nuestro matrimonio. Juntos descubrimos nuevas pasiones. Comenzamos a viajar más, a explorar lugares que siempre habíamos querido visitar, pero nunca habíamos encontrado el tiempo. Cada viaje era una aventura, una oportunidad para reconectarnos y crear nuevos recuerdos juntos. Una tarde, mientras paseábamos por un parque cerca de casa, mi marido se detuvo y me miró con una sonrisa. «¿Sabes?»,
dijo. Nunca pensé que diría esto, pero casi estoy agradecido por lo que pasó. Lo miré sorprendida. ¿A qué te refieres? Nos obligó a enfrentar problemas que habíamos estado ignorando durante años, explicó. Nos hizo trabajar en nuestra relación de una manera que nunca habíamos hecho antes, y míranos ahora, estamos más fuertes que nunca. Sus palabras me conmovieron profundamente. Tenía razón, a pesar del dolor y las dificultades. Esta experiencia nos había llevado a un lugar mejor, más honesto y más profundo en nuestra relación. Mientras continuábamos nuestro paseo, reflexioné sobre el largo camino que habíamos recorrido. Desde aquellos momentos de tentación y confusión hasta la dolorosa confesión, y luego el arduo trabajo de reconstruir la confianza y el amor. Cada paso había sido un desafío, pero cada uno nos había acercado más a la verdadera esencia de nuestro amor. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer diferente de la que había sido hace unos años. Una mujer más sabia, más fuerte, más en paz consigo misma. Entendí que nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, nos dan la oportunidad de crecer y evolucionar. Me acosté junto a mi marido, agradecida por su presencia, por su amor inquebrantable. Mientras me quedaba dormida, pensé en todas las lecciones que había aprendido, sobre la importancia de la honestidad, la fuerza del verdadero amor, el poder del perdón y la capacidad de las personas para cambiar y crecer. Mi última reflexión antes de caer en un sueño profundo fue que la vida, con todos sus desafíos y sorpresas, es un viaje de aprendizaje continuo, y que el amor, el verdadero amor, es capaz de superar incluso las pruebas más difíciles.